Santos, amados, gracia y paz. El pastor Pedro Saavedra les saluda en esta serie, ya el audio número 16, Cristo Supremo y Centro de todo. Amados hermanos, el espíritu es la parte más recóndita del ser humano. Él es el lugar donde Cristo está hoy. El espíritu es para Cristo el lugar santísimo. Asimismo, estar en nuestro espíritu equivale a estar en la buena tierra. En nuestro espíritu está el espíritu de Cristo. Por ende, esta buena tierra es Cristo mismo. En Hebreos 10:19 dice que tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo. Ahí se nos dice, se nos anima y se nos exhorta a tener confianza para entrar en el lugar santísimo. Algunos maestros de la Biblia y creyentes cristianos afirman que el lugar santísimo está en el cielo. Y por un lado, no podemos negar eso. Estamos de acuerdo que el lugar santísimo hoy en día está en el cielo, donde el Señor Jesús está, donde estableció allí, se sentó a la diestra del Padre. Hebreos 9:12 y también Hebreos 9:24. Sin embargo, si el lugar santísimo estuviera únicamente en el cielo, ¿cómo podríamos nosotros entrar en él hoy mientras estamos en la tierra? Así que por un lado, el lugar santísimo está en el cielo, pero por otro lado está en nuestro espíritu humano. El Cristo que está en el cielo está ahora también en nuestro espíritu. Mire 2 de Timoteo 4:22. Él, como la escalera celestial, las que hay escalera de Génesis 28:12 y de Juan 1:51, Él une nuestro espíritu con el cielo y trae el cielo a nuestro espíritu. Por tanto, hoy en día el cielo está en nuestro espíritu regenerado, nuestro espíritu recobrado, nuestro espíritu purificado y vivificado. Es hoy el lugar santísimo. Así pues, nos resulta fácil entrar en el lugar santísimo. Donde quiera que estemos, allí estará el lugar santísimo, porque está en la parte más profunda de nuestro ser. Por tanto, cada vez que nos volvamos a nuestro espíritu, entramos en el lugar santísimo. El problema es que muchos de nosotros no sabemos dónde está nuestro espíritu. Algunos han tenido la experiencia de estar viviendo en una casa, y hasta en películas lo hemos visto, ¿verdad? Han vivido en una casa por mucho tiempo sin saber que aquella casa tenía un cuarto secreto. De igual manera, muchos de nosotros hemos sido creyentes por muchos años, pero no nos hemos dado cuenta de que hay una recámara secreta en nosotros, la cual es el lugar santísimo donde Cristo está hoy. Esta recámara secreta, llamándole así en figura, es nuestro espíritu humano, donde mora Cristo, donde mora el viviente, donde mora el espíritu vivificante, donde mora el espíritu que libera, donde mora el espíritu que transforma, el maravilloso Espíritu Santo. Es preciso que nos percatemos de esto. Ahora que hemos descubierto que tenemos ese lugar santísimo en nuestro espíritu, o el espíritu como el lugar santísimo, tenemos que aprender a entrar allí. Se nos anima a entrar en la Escritura. Tenemos que aprender a entrar en el espíritu, en el lugar santísimo, en el lugar donde encontramos reposo. Es por eso por lo que hemos venido hablando de la importancia de ejercitar el espíritu por medio de la oración. Si deseamos contactar a Cristo, tenemos que ejercitar nuestro espíritu. Debemos aprender a ejercitar nuestro espíritu todo el tiempo, día y noche, a fin de contactar a Cristo. La verdadera oración en realidad consiste en que hablemos en nuestro espíritu con el Cristo que vive en nuestro espíritu. Muchas veces hemos oído preguntas como esta, a lo mejor a usted también se las han hecho. ¿Cuántas veces tenemos que orar al día? Y debemos pensar, hermano, en que si acaso puede alguien contar las veces que respira durante el día. Uno no alcanza a contar las respiraciones, o por lo menos una persona saludable no puede hacer eso, ¿verdad? Pues ella respira todo el tiempo. Mientras estamos, amados, tal vez hablando con los santos, ministrando la Escritura, estamos orando en el interior. Esto es ejercitarnos para tener contacto con Cristo.
Algunos hermanos dicen, mire hermano, es que yo me enojo con facilidad. ¿Cuál sería la forma más fácil de controlar este mal genio que siempre me perturba? Y lo mejor, amado, la verdad sería no controlar ese mal genio, no intentar poner la atención allí. Cada vez que usted esté a punto de enojarse, y usted lo sabe, lo mejor es que usted invoque al Señor y tenga contacto con Cristo en el Espíritu. Entonces allí ganará más de Cristo cada vez. Debemos aprender a orar sin cesar. Debemos experimentar que el Señor nos lleva a ese orar sin cesar. Es lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:17. Pero orar sin cesar, no con la mente, sino con el Espíritu. Mantengamos, hermano, que el Señor nos ayude a vivir esa experiencia de mantener continuamente una conversación viva con Él, con el viviente que está en el Espíritu. Mantener nuestra mente todo el tiempo hacia Él, hacia el Espíritu. Él es el viviente, el Cristo maravilloso. Es el que todo lo incluye, el Cristo supremo y centro de todas las cosas. Sin embargo, al mismo tiempo, Él es tan pequeño para nosotros, porque Él está confinado e incluso encarcelado en nuestro ser. Usted lo tiene, amado, y muchas veces lo tenemos en una cárcel. Y por ello, Él se ha vuelto ahora demasiado pequeño. Tenemos que aprender a experimentar ese Cristo que está allí, está en nuestro espíritu. Aunque aquel que es central, aquel que es supremo, aquel que es universal, aquel que lo incluye todo, aquel que es subjetivo y maravilloso. Es imposible agotar los abundantes aspectos de su persona. Volvámonos a Él allí en el Espíritu. ¿Necesita usted consuelo? Cuando usted tiene contacto con Él, tan solo un poco usted recibe el consuelo. Necesita aliento, necesita ánimo. Simplemente contacte a Cristo ejercitando su espíritu, no su mente. A veces ni siquiera es necesario un palabrerío, no necesitamos un palabrerío, solo con invocarle, oh Señor, Señor, Señor Jesús. Oh hermano, que esto se vuelve un clamor, tan solo un poquito de este clamor y usted va a sentir que Él viene como su ánimo. Necesita poder, simplemente tenga contacto con Él y vendrá poder. Él es poderoso y Él mismo se imparte para que usted lo disfrute como su poder. Necesitamos dones, tengamos contacto con Él. Él es el dador de los dones. Valórelo, hermano, de esa manera. Él es el dador. Por encima de los dones, mire al dador. Necesita sanidad. Vuelva hacia Él como el sanador y recibirá sanidad. Necesita sabiduría, necesita recibir dirección en algún asunto. Simplemente contáctelo allí en el Espíritu. Entonces, hermano, tendrá sabiduría y recibirá dirección. Lo experimentará como el sabio y como el que sabe a dónde va. Es muy sencillo. Donde quiera que usted pueda respirar, allí puede tener contacto con Él. Así que podemos tener contacto con Él todo el tiempo mientras nos volvemos al Espíritu. Él está muy cerca de nosotros y muy disponible, muy a mano. Él está aún más cerca de nosotros que el aire que respiramos. Porque el aire, hermano, está fuera de nosotros. Pero Él está en nuestro interior. Aprendamos, amados hermanos, aprendamos que esto es una realidad. Esto es una realidad. Aprendamos a tener con Él contacto continuamente. Aprenda a estar siempre delante del Señor. Nunca se aleje de Él. Cada vez que vengan los problemas, pruebas, dificultades, carga, cualquier pena, contáctelo inmediatamente. Vuelva hacia su espíritu. Si tenemos contacto con Él, allí en el espíritu, por un breve tiempo, hermano, apenas lo toquemos ligeramente, obtendremos todo lo que necesitamos. Él es el Cristo supremo. Él es el universal. Él lo es todo. Si usted necesita amor, Él es el amor. Si necesita paciencia, Él es la paciencia. Si necesita humildad, Él es la humildad. Simplemente que el Señor nos lleve, hermano, día a día a aprender a tener contacto con Él en el Espíritu. Esto es sencillo, pero la realidad es que necesitamos practicarlo continuamente. Sin embargo, hay algo más que debemos tener en cuenta, porque hay un obstáculo para que nos volvamos al Espíritu. Así que debemos tener en cuenta la obra de la cruz. Es cierto que Cristo es maravilloso,
Pero si hemos disfrutado de Él, tenemos, hermanos, que negarnos al yo. Por eso hablamos de la obra de la cruz. Tenemos que repudiarnos a nosotros mismos. Y esto es un verdadero problema sin la obra real de la cruz. Vamos a seguir en el próximo audio, amados. Que la gracia del Señor sea con vosotros.